Empleo de coronel de infantería. Esa es la armonía. Orden respecto al procedimiento de deportación. Cuenta la leyenda que un soldado de la brigada no deja de combatir hasta su último aliento. Esta es la historia del Cabo Cerezo. El jodido Cabo Cerezo despertaba todos los días a las 5 de la madrugada y antes de que sonase el trompetín, él ya había hecho 100 dominadas y 100 flexiones. Se le depilaba a la perfección los cojones y pulía su cuerpo como si de sable se tratase. Tenía una turilla de amigo que tenía una polla de melena. Era un hueso duro de roer y no se dejaba vencer tan fácilmente. Aunque solamente fue un carro, la tropa lo consideraba como el mismísimo gobernador, que esto ni siquiera es el inicio del putísimo Cerezo. Aunque antes de esto, Cabo Cerezo no era muy respetado. Fue enviado al frente de batalla como recluta con 17 años. Más específicamente, a la trocha de Costrilla, donde ya desde antaño existían conflictos. En una noche de guardia, un año blanqueó la visibilidad y quedó totalmente reducida. La posición del Cabo Cerezo y la atacada por los independientes aprovechaban la niebla del instante. La posición se veía sobrepasada tras una ardua defensa. Todos los guarnecidos fueron asesinados o murieron en batalla. Todos menos uno. Here in the fight for reclaiming what once was lost, in good old Castile, our soldiers gather resources and fight effectively with well-constructed positions. Able to take almost anything the insurgents throw at them, it is surely a good place to fight in. Away from all the other noise from the rotten insides of our nation. Don't fight, brother. Fight for yourselves. Here, we have the generous Lord of Old Castile, who provided the financial groundwork for the founding of our army once he heard it was in its cradle. Others have also provided, and we are told they are in powerful positions of labor enterprises out of north. For every 3 doubloons you feed 10 of our soldiers. For 6 doubloons you arm them. Things have changed a lot for the common good, and we invite more of you for an experience like never before. Experience reclaiming Castile from the savages. Experience what is to fight for something that is true. El putísimo Cabo Cerezo. Le dejaron vivir para que le comunicase a su teniente que el ejército independiente de Guarramán no se andaba con tonterías. Y avasallaban con todo lo que se interponiese en el paso del ejército independiente hacia Castrejón. Aunque Cerezo no olvidaría la cara de aquel señor de la guerra azulado, al que identificaría cuando se reencontrase por no deformidad. Solamente tenía un testículo. Al medio del suceso, se alistaría la brigada lagartija y empezaría a entrenar como un grandísimo hijo de puta. Something very well welcomed within the nation. Apart from the many fronts the enemy approaches us, the most dangerous isn't the rifles from the infamously dirty Castrejón. It is ourselves breaking apart. The good officer steps out of the office to check on the troops. A mere approach may instigate their blood training that will make them intuitively follow your wish, which is made into a command and therefore an order. Keep disputes away from your encampment. The worst enemy is the mutiny, the deliberate destruction of our assets to further their own goals. Whatever they wanted to negotiate is irrelevant, whether they want it or not. Tras 15 años, fue de nuevo destinado al frente. Esta vez al Fortín de Sycamore bajo las órdenes del Lord de Sycamore. Al poco de ser llevado al frente, el gran asedio al Fortín Sycamore empezaría. Al frente de las tropas azuladas, el señor de la guerra, que hace 15 años había perdonado la vida, pero no a sus compañeros. Bajo las órdenes de mantenerse en las murallas, las tropas rojizas aguantarían con firmeza varias oleadas. La diezmación fue tal que cada soldado tenía que cubrir 3 al menos. Fue ahí
cuando el cabo Pérez avisó a la lejanía al mismísimo cabrón de hace 15 años. Desobedeciendo las órdenes del Lord, se deslizaría por la muralla y cargaría contra la oleada azulada. Los azulados harían abrir fuego por este, acostumbrado al dolor, mataría sin temor al impulso. Cuando estaba menos de un palmo de la formación enemiga, empuñaría su machete y gritaría: They are now with the enemy. El señor de la guerra azulado respondería: un brisco se subía encima de la cabeza del señor de la guerra azulado y de un taco le desgarró el pescuezo. Tal fue la de moral que la guarnición salió de la carga, aunque después suponiese un error total. Tras la salida de la guarnición, no se supo más del cabo Jerez. Sus más aférrimos amigos aseguran que se perdió en la marea de pólvora que generaría la carga, y que tras una intensa lucha de melee, sucumbiría a las estocadas de las bayonetas azuladas. Aunque los más valientes aseguran que, si por la noche te acercas al monte Gru Gru Gru, y empuñas un machete mientras gritas ¡Peso! La leganía gritará: ¡Moraleja! Aún derrotado, hay que saber joder al enemigo. Muchas gracias por su atención. Un saludo de Salud, una de la brigada y pelea de la Confederación.